En esta enseñanza, quiero compartir con ustedes la importancia de entender el momento histórico en el que vivimos, tal como se nos exhorta en 1 Crónicas 12 y 32. Estamos presenciando una revolución sexual que no es simplemente un cambio de conductas, sino una transformación profunda de las ideas y los valores que sostienen nuestra sociedad. Esta revolución, impulsada por el pensamiento posmoderno, niega la existencia de una verdad absoluta, socavando la base moral y espiritual que da sentido a la vida. Como resultado, se rechazan los roles de género tradicionales, se redefinen las normas sexuales y se promueve una visión contraria a la enseñanza bíblica, afectando a la familia, la Iglesia y las leyes. Hoy vemos la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el auge de la ideología transgénero y la constante presión para acomodar estos cambios. Los cristianos debemos estar alerta, conscientes de este desafío cultural y preparados para responder con firmeza, gracia y amor. Nuestra fe en Cristo y la autoridad de su palabra nos brindan la verdad inamovible que necesitamos. No tememos, confiemos en Dios, proclamemos su verdad y permanezcamos fieles en medio de esta batalla espiritual. Dios les bendiga. Pastor, su mensaje fue realmente revelador y profundamente inspirador. La forma en que explicó los desafíos culturales que enfrentamos, destacando la necesidad de aferrarnos a la verdad bíblica, me ayudó a ver con mayor claridad el panorama actual. Gracias por su honestidad, su valentía y su compromiso con la palabra de Dios, que nos anima a permanecer firmes en la fe a pesar de las presiones externas. Que el Señor continúe bendiciendo su ministerio y fortaleciendo su testimonio. Lo que voy a hacer es en atención a algo que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos. Voy a leer ese texto y luego voy a pausar para orar. Pero eso es precisamente lo que yo creo que la iglesia necesita hoy, lo que se dice acerca de estos hombres que David escogió en un momento difícil de la nación de Israel. Escucha el texto en 1 de Crónicas 12, versículo 32. David, esto lo estoy diciendo yo, escogió, y aquí viene el texto, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. David estaba formando un grupo, ¿verdad?, que pudiera servirle en diferentes capacidades, y sobre todo en la formación de su ejército. Y de los hijos de Isaacar, él entendió que estos hombres eran importantes porque ellos tenían conocimiento, escuchaste cómo el texto lo dice, tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer y que eran expertos en discernir los tiempos. La iglesia de Cristo está viviendo en un momento difícil hoy en día, y esa iglesia necesita cierto experticio en conocer precisamente lo que está pasando en nuestros días, para que entonces, equipados por la palabra, empoderados por el Espíritu, esa iglesia pueda saber qué hacer en medio de la sociedad y del caos y de la revolución en medio de la cual nosotros nos encontramos. Y por eso mi exposición es acerca de cómo llegamos hasta aquí. O sea, cómo es que esta revolución sexual comienza y en apenas 2 décadas, comenzó antes, no hay duda de eso, pero en términos de cómo hizo su pico, en apenas 2 décadas necesitamos conocer cómo ocurrió eso tan rápidamente. Y ese es el tema de mi disertación, pero primero vamos a orar y presentarnos delante de Dios. Padre, nosotros te alabamos y bendecimos en esta mañana, al final de la mañana, principio de la tarde. Te damos gracias por la oportunidad de poder reflexionar a través de la revelación de Dios, iluminados por tu Espíritu. Una vez más, yo quiero reconocer que la autoridad no está en mí. Yo no predico parado encima de tu palabra, yo predico parado debajo de tu palabra. Ella es quien me juzga, ella es quien me mide, ella es quien me guía, ella es la que me puede mantener sin desviarme hacia la derecha o hacia la izquierda. Ella es la plomada que marca la verticalidad de lo que aquí se pueda decir. De manera que yo te pido en el nombre de Cristo que cuides a tu siervo, que cuides a tu hijo,
Y una vez más, como te he dicho en otras ocasiones, tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad. Si tú lo dices, tiene que ser cierto. Por tanto, yo te pido que debilites a tus siervos de manera que tu poder pueda acrecentarse mientras Él expone la revelación de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el mes pasado, yo creo que algunos de ustedes conocen, nosotros tuvimos lo que llamamos nuestra conferencia Por Su Causa. Y cada año la conferencia Por Su Causa tiene un tema en particular, y este año fue la revolución sexual. Yo no creo que haya un tema más relevante en cuanto a lo que es su impacto en la sociedad ahora mismo que este tema. Nosotros no estamos en medio de un temblor de tierra, nosotros estamos en medio de un tsunami, en medio de un maremoto cuyas olas han ido destruyendo de manera masiva, sistemática, los fundamentos sobre los cuales la sociedad había sido fundada y que le había dado florecimiento a esa sociedad por milenios. Y en particular la sociedad occidental. Para aquellos de ustedes que no están tan familiarizados, aunque yo dije algo ayer acerca de lo que se entiende como sociedad occidental, déjame leerte de una de las fuentes lo que se considera la sociedad occidental, porque esa es la sociedad que está al borde del precipicio. Escucha, es la herencia de normas sociales, valores éticos, costumbres tradicionales, sistemas de creencias, sistemas políticos, artefactos y tecnologías que se originaron o están asociados con Europa. El término también se aplica más allá de Europa, a los países y culturas cuyas historias están fuertemente conectadas a Europa por la inmigración, la colonización o la influencia. Por ejemplo, continúa la cita, la cultura occidental incluye países en las Américas, desde Canadá hasta el Cono Sur, Argentina y Chile, y Australia, cuyas mayorías lingüísticas y de etnicidad demográfica son europeas. La sociedad o sociedades conectadas con la colonización de Europa, y luego en muchos casos como en nuestra nación, que están fuertemente influenciadas, en este caso por Estados Unidos, que tiene una profunda raíz europea, todo eso es considerado como la civilización occidental. Esa es la civilización que está al punto del colapso. Es una revolución de ideas, es una revolución distinta en varias formas a las demás revoluciones. Es una revolución, como dirían en inglés, única, sui generis, que amenaza la estabilidad, como ya mencioné, de esa sociedad y ha logrado colocarla al precipicio, en el borde del precipicio. Moralmente, Occidente ha comenzado a colapsar. Yo he hecho mención de esto con diferentes ilustraciones a lo largo de mis diferentes exposiciones. Tú puedes creer que hoy nosotros no tenemos un parámetro en muchas sociedades para determinar lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es un papá, lo que es una mamá, lo que es una pareja, lo que es un matrimonio, lo que es un niño o lo que es una niña. ¿Tú puedes creer eso? Que en apenas 2 décadas las definiciones han sido cambiadas de manera radical, y eso ha logrado comenzar a cambiar las civilizaciones de una manera que tomará mucho tiempo en recobrarse, si es que alguna vez pueda hacerlo antes del retorno de Cristo. Esta es una revolución de ideas que ha sido montada en un tren, y ese tren está viajando a gran velocidad. Está construido sobre palabras con significados totalmente nuevos, literalmente hablando. Es una revolución de palabras montadas sobre un tren. El tren viaja a gran velocidad y el riel del tren es básicamente el uso de una serie de palabras que tienen un significado nunca usado antes en la civilización humana. Esa revolución tiene su base en el sentimiento del individuo, ni siquiera de la humanidad, en el sentimiento de la persona, de manera que tú tienes que reconocerme lo que yo siento que yo soy. En 20 años,
Eso nos ha tomado por sorpresa, no al Señor, pero a nosotros nos ha tomado por sorpresa. ¿Cómo es posible que en un periodo de tiempo tan corto como este se hayan podido sentar las bases para una transformación que ya ha comenzado a ocurrir y que es difícil de volver? Déjame darte un par de ejemplos. Di algunos otros en el día de ayer, pero déjame darte un par de ejemplos bien recientes. Mayo 13, 2012. La revista Newsweek, que cité ayer, la portada de la revista decía lo siguiente. Tiene una foto del entonces presidente Barack Obama y decía "The First Gay President", el primer presidente homosexual. No porque él fuera homosexual, sino por el apoyo masivo en dólares y moral que él le confirió a ese movimiento. El próximo mes, junio del mismo año, el día 1 del 2012, Barack Obama declaró el mes de junio como el mes de orgullo gay. Lo que antes la sociedad tenía quizás en un momento dado como algo que, de acuerdo a la revelación de la palabra, no es irredimible, ese pecado, esa condición, pero era algo como vergonzoso. Ahora la sociedad está orgullosa de poder exhibir esta cultura, porque es como una subcultura al resto de la sociedad. Noviembre 1 del 2015, 2013, el próximo año. Unos meses más tarde, Alemania aprueba el hecho de que los padres no debieran designar el sexo de un niño al nacer para que cuando él crezca, él tenga la libertad de autoelegir cuál es su sexo. Eso no tiene ninguna base ni bíblica ni científica. Esto es contrario a los principios más elementales de la ciencia, que muestra que un hombre es un ser humano que tiene una composición genética XY, que tiene órganos genitales masculinos, que tiene hormonas particulares de su sexo, y las que comparte con el sexo femenino las tiene en niveles o más alto, que lo definen como un hombre, o más bajo sus niveles, que lo definen como no mujer. Y su cerebro, esto está explicado en el libro de Revolución Sexual que mi esposa y yo escribimos, y su cerebro está diseñado completamente diferente y funciona completamente diferente a cómo funciona el cerebro femenino. Y eso de cristianismo no tiene nada, eso es pura ciencia. Por eso dice el profeta Isaías en 5:20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros hemos entrado a un tiempo sumamente difícil donde los hijos de Dios necesitan tener discernimiento de los tiempos para luego ser como los hijos de Isaacar, que sabían qué hacer. Ellos sabían qué Israel debía hacer. Entonces nosotros necesitamos saber qué la iglesia tiene que hacer por la sabiduría adquirida. Junio 26, 2015. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aprueba el matrimonio del mismo sexo. Yo ayer les mencioné 5 jueces a favor, 4 en contra. Un solo voto decide para una población de 325 millones de habitantes que el matrimonio del mismo sexo era moralmente correcto. En busca de la libertad, el ser humano ha encontrado su mayor esclavitud. En búsqueda de la libertad, el ser humano ha encontrado su mayor esclavitud, la esclavitud al placer sexual. Andrew Walker escribió un libro que está traducido al español, de hecho, se llama Dios y el debate transgénero. Y él dice lo siguiente: en cada rincón de la industria del entretenimiento existe la suposición incuestionable de que la libertad sexual es la máxima realización personal. En cada lugar que tú buscas, en el mundo de Hollywood, en las noticias, en los medios que pertenecen a élites intelectuales que forman opiniones, existe la idea hoy en día como que la libertad sexual es la máxima realización personal del hombre, y por tanto en la búsqueda de su libertad el hombre ha encontrado su mayor esclavitud. Y en esa búsqueda él ha desafiado a su creador. Y no solamente ha desafiado a su creador, la sabiduría de quien concibió la creación ha sido cuestionada.
los límites que Dios dispuso para que nosotros pudiéramos vivir en libertad y en salud física, emocional y espiritual han sido todos violados. Creo que fue G.K. Chesterton que dijo en una ocasión: antes de tú remover una valla o un límite que ha estado ahí por cientos o quizá por milenios, pregúntate, antes de removerlo, ¿por qué estaba allí? Yo creo que es un buen principio de aplicación. En medio de esa revolución moral, porque no es simplemente sexual, como decíamos ayer, nosotros tenemos una responsabilidad y nosotros tenemos una forma a la que tenemos que reaccionar. Lamentablemente, con frecuencia la iglesia ha vivido reaccionando en vez de accionando preventivamente a los cambios. Déjame darte un par de definiciones de diccionarios seculares, tanto en español, el diccionario de la Real Academia, como del inglés, acerca de lo que es una revolución, para que puedas entender por qué este movimiento se llama revolución. La Real Academia dice, por un lado, que una revolución es un cambio rápido y profundo en cualquier cosa, y yo agregaría en cualquier área. Ciertamente lo que nosotros hemos experimentado en los últimos 20 años son cambios rápidos y profundos, extremadamente rápidos y extremadamente profundos, a una velocidad vertiginosa que nadie hubiese podido predecir 30 años atrás. Por otro lado, el mismo diccionario de la Real Academia nos da otra definición y nos dice que una revolución es un levantamiento o una sublevación popular. Subraya la palabra popular, porque es aquí una de las diferencias entre esta revolución y todas las anteriores. Esta revolución no es popular. Las revoluciones anteriores, como la Revolución Francesa o aún la Revolución Cubana, que está más cerca de nosotros en tiempo y espacio, se dieron justamente porque el pueblo sintió que habían presiones sociales de una minoría que estaba aplastando a las mayorías, y esa población se levantó en contra de la autoridad en ese momento, y así es que se han dado las revoluciones. Esta revolución viene de arriba hacia abajo, es una minoría intelectual, liberal, que domina los medios de comunicación. Ellos han creado la revolución, ellos están propagando la revolución, y es una élite con mucho dinero, y es una élite europea y es una élite norteamericana, en su gran mayoría, canadiense, pero básicamente Europa y Estados Unidos. Esta revolución es distinta, como yo le decía, es de arriba hacia abajo. Esa minoría es intelectual, es liberal, es formadora de opiniones y tiene recursos, como acabamos nosotros de mencionar. Ahora déjame usar un par de definiciones del idioma inglés del diccionario Merriam-Webster, que tiene una gran reputación por muchos años en la precisión de sus definiciones. Obviamente te la voy a traducir al español, pero hay uno o dos conceptos en estas dos definiciones que yo quiero que tú entiendas, porque hacen una diferencia. Este diccionario de Merriam-Webster dice lo siguiente: que una revolución es un cambio súbito, bueno, de eso ya hablamos con el diccionario de la Real Academia, radical, más o menos hablamos de eso, y completo. ¿Por qué yo quiero que tú pongas en un círculo la palabra completo? Porque los mejores analistas sociales de esta revolución nos dicen que la revolución ha sido completada. No es que la revolución ha llegado a todos los rincones del planeta, no. Que es las leyes necesarias para producir la revolución están todas, como dicen en inglés, in place, todas en su lugar. Los cambios han comenzado a ocurrir y lo único que tiene que ocurrir con estas leyes es poder difundirlas de manera que los diferentes países puedan ir abrazándolas. Pero desde el punto de vista de que está completa o no, los mejores analistas sociales hablan de que la revolución ha sido completada. Esa definición de ese diccionario dice que es un cambio súbito, radical y completo. Bueno, nosotros llenamos esa definición. Solo queda por verse sus consecuencias. Yo quiero hablarte un poquito en un momento acerca de esa consecuencia. Esta revolución es un experimento, literalmente. Y como es un experimento, nosotros no tenemos ideas de qué es lo que va a ocurrir una vez hayamos experimentado. Déjame darte una ilustración. El pasado mes de febrero, médicos de la única clínica de cambio de sexo en Londres, la única clínica de cambio de sexo en Londres, advirtieron al centro
que estaban llevando a cabo experimentos hormonales con niños de hasta 3 años para cambiarle el sexo, y que nosotros o ellos no estaban teniendo la suficiente supervisión y cuidado para manejar los casos tan complejos. En ese mismo mes de febrero, el psicoanalista y gobernador de la clínica, Marcus Evans, renunció porque entendía que lo que se estaba cometiendo con esos niños era un abuso. 3 años experimentando con ellos y todavía nosotros sin conocer los efectos a largo plazo que esos experimentos iban a tener. La razón por la que ese gobernador renuncia es porque los mejores estudios que incluso los activistas del movimiento LGTB aplauden y aprueban, dicen que el 80 al 90% de los niños y adolescentes que tienen lucha con su identidad de género, cuando tú dejas que el tiempo ocurra, del 80 al 90% sin hacer absolutamente nada, ellos vuelven y se integran a lo que es verdaderamente su sexología o su sexualidad humana. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a los 3 años? Cuando sabemos que el 80-90% de esos niños, si no hacemos absolutamente nada, van a terminar reconociendo su sexo como aquel que Dios le dio en su creación. Se fue el mes de febrero. Mes de abril, 3 meses después, 5 de esos médicos que se quejaron en febrero renunciaron de la clínica que mencioné más arriba. Y ahora hay todo un revuelto en Londres, precisamente porque los padres comenzaron a quejarse ahora de los efectos de conductas que estos cambios hormonales habían estado causando en sus hijos. La otra definición del diccionario anglo Merriam-Webster dice lo siguiente: es un cambio fundamental en la manera de pensar. Ciertamente nuestra sociedad hoy no piensa como pensó hace 20 años, 30 años atrás. 2 décadas. Nuestra sociedad no cree que un hombre, como ya mencioné, tiene una constitución cromosómica XY, que tiene órganos masculinos y que él tiene un comportamiento varonil, sino que un hombre es cualquier persona que se sienta ser hombre, independientemente de su composición genética o cómo él luzca en términos genitales. Y otra vez más tenemos que recordar la palabra del profeta de Isaías: hay de aquellos que llaman al bien mal y al mal bien, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mira lo irracional de este movimiento y lo no científico de este movimiento, pero específicamente lo irracional. Hace un tiempo atrás, la BBC de Londres reportó que había una señora que había aparecido que decía que ella sentía ser hija de Salvador Dalí, ese gran artista. Quizá algunos de ustedes conocen la historia. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un análisis genético. Hicieron un análisis genético y lo compararon con la genética de Salvador Dalí, o Dalí. La conclusión fue: no, usted puede sentirse hija de Salvador Dalí, su genética prueba que usted no es hija de Salvador Dalí. ¿Por qué le creemos a la genética en ese caso? Y cuando alguien dice yo me siento ser mujer, no le hacemos un análisis genético y le decimos no, tú te puedes sentir mujer, pero tu análisis genético revela que realmente tú eres un hombre y tus órganos genitales confirman lo que tu genética ya nos informó. ¿Por qué no hacemos eso? Porque este es un movimiento irracional y no científico, en lo más mínimo. Y tú puedes ver una ilustración tras otra. Déjame darte otra ilustración. Si tú vas a reconocer que yo soy lo que yo siento ser, yo me siento ser mujer, y no solamente eso, es que puedo sentirme ser mujer hoy, y te pido que me llame ella, y la semana que viene te puedo pedir que me llame él, porque yo me siento ser hombre, porque según esta nueva teoría, el género es fluido, cambia de aquí para allá, de allá para acá. Ok, si vamos a reconocer eso, entonces imagínate este escenario médico. Tú recibes una paciente con anorexia nervosa. Son pacientes que no quieren comer porque todo el tiempo se perciben gordas. Puede ocurrir en hombres, pero es más raro. Se paran frente al espejo y se ven gordas. Yo estoy seguro que no hay un cirujano sobre la tierra que sea responsable, por lo menos, que reciba una paciente con anorexia nervosa de 80 libras.
lo cual pone a la paciente en riesgo de arritmia cardíaca y de muerte, y que ella le diga, mire doctor, yo me veo gorda aquí en el espejo, ¿usted podría hacerme una liposucción? ¿Tú te imaginas que le haríamos una liposucción a una paciente de 80 libras porque ella percibe en el espejo y se siente gorda? Claro que nadie va a hacer una cosa como esa. Pues entonces sé consistente, y cuando alguien va y te dice que se siente mujer cuando en realidad es un hombre, dile, lamentablemente ni tus órganos genitales ni tu composición genética apoya, ni siquiera tu función cerebral apoya lo que tú sientes. Pero esta revolución sexual está saltando todas las barreras y yendo más allá de las fronteras donde jamás hubiésemos pensado que el ser humano pudiera llegar. Esta historia ilustra, yo creo que cuando estamos en revoluciones como esta necesitamos los ejemplos para ver dónde que estamos, porque yo creo que hay mucha gente que está durmiendo y no tiene la menor idea y necesitamos despertarlos. Pero una de esas fronteras que ha sido violentada precisamente es ilustrada por esta historia de este señor Thomas Beatty, conocido originalmente porque era mujer, era y es mujer, Tracy Lewanani, nativo de Hawái. Entonces esta mujer nació en 1974. Posteriormente ella se somete a cirugías. Se hace una mastectomía bilateral, comienza a usar hormona de testosterona, y comienza a decir, y se cambió el nombre, comienza a decir que ella es un hombre y no una mujer. En la tercera década de su vida, la persona que ahora se hizo llamar Thomas Beatty comenzó a utilizar las inyecciones de testosterona a las cuales me referí. Eventualmente fueron paradas y a través de un procedimiento de inseminación artificial, la mujer quedó embarazada. No tenía ya sus senos, es una mastectomía bilateral. Mientras tanto, él mantuvo todos sus órganos femeninos. Lo voy a mencionar porque son nombres médicos: su vagina, sus ovarios, sus trompas. Eso permitió que el que ahora se llamaba Thomas Beatty pudiera embarazarse. La prensa más influyente de Estados Unidos publica en primera plana que acabábamos de embarazar al primer hombre. En serio. La única razón por la que ese hombre es embarazable y se embarazó es porque tenía todos los órganos de una mujer. Él es y continuará siendo hasta que se muera una mujer. No hemos embarazado a ningún hombre. Sin embargo, las mejores mentes de los mejores diarios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, publicaron que el primer hombre había sido embarazado. Ninguna de esas cosas con que este señora Beatty, porque siguió siendo mujer, correspondía ni a un genotipo. El genotipo es como tú luces por dentro, tus cromosomas, tus genes, y su fenotipo, como tú luces por fuera. Eso es como siempre hemos definido el sexo en medicina. ¿Cuál es el genotipo de una persona? XY, es una mujer. Y su fenotipo, ¿cómo luce? Bueno, tiene órganos masculinos y este tiene órganos femeninos. Bingo, se terminó, ya sabemos lo que es. De hecho, no había ni siquiera que hacer un análisis genético. Si tú miras los genitales, tú sabes que eso corresponde a una composición genética X. Pero ahora tenemos mucho más información. Esta no es una revolución política. Esta revolución no ha tirado un solo tiro y no ha explotado una sola bomba. Pero las consecuencias serán peores que cualquier guerra que nosotros hayamos tenido. Por eso es que es llamada revolución. Al final del camino, este supuesto hombre, que no era más que una mujer con cirugías, terminó divorciándose en el año 2012. Hawái no solo quería aceptar el divorcio y tuvo que irse a Arizona para obtener un divorcio. Es una revolución de ideas acerca de que el concepto tradicional judeo-cristiano del matrimonio y de la sexualidad es represivo y dañino. De eso es que se trata. Y yo te voy a dar un poco más de información. Ahora, esas ideas, si tú sigues la historia del pensamiento humano, tú entiendes cómo es que se dan las cosas. Cuando las ideas vienen a llegar a la calle, donde la gente en la calle, por así decirlo, está discutiendo las ideas, muchas veces esas ideas tienen 100 y 200 años discutiéndose. ¿Dónde? En los centros académicos. Entonces las ideas pasan de los centros académicos a lo que llaman en inglés kitchen talk,
En muchas cocinas de Estados Unidos hay una mesa como de comedor, un desayunador llamamos nosotros, y ahí entonces la gente habla esas cosas, pero no se atreve a hablarla afuera. Y ahí pasan unos años y luego entonces pasan a la calle. Cuando vienen a llegar a la calle, tienen mucho tiempo discutiéndose. Yo quiero que tú entiendas que las ideas de la revolución sexual en Europa comenzaron a discutirse en mentes académicas en los años de 1800. Tomó 200 años en Europa, de cuando comenzó en los centros académicos hasta cuando llegó a la calle, para que esas ideas se hicieran populares. En Estados Unidos tomó 60 años. Menos, yo creo que mencioné eso en algún momento, y ahora en Latinoamérica probablemente tome menos tiempo. La primera cirugía de cambio de sexo se hizo en 1930, hace casi 100 años. En 11 años hará 100 años. Y la persona se llamaba Einat Wegener y pasó a llamarse Lili Elbe. Esto tiene tiempo caminando. Lamentablemente, cuando tú comienzas a oír estas cosas, tú dices, eso es de locos. Bueno, los locos llegan a la calle entonces. Las ideas que parecen locas frecuentemente se originan en mentes académicas caídas que se han corrompido aún más en su academia. Esa era la razón por la que D.L. Moody decía que si tú tomas a un hombre y lo tomas preso porque tú lo encontraste robándose las tuercas de un tren, ¿verdad? En esa época era el medio preferido de transporte, te lo llevaste a la cárcel porque se estaba robando las tuercas de un tren y lo manda a la universidad y lo educa. Cuando él regresa, él se roba las tuercas, el riel y el tren juntos al mismo tiempo, porque su mente muchas veces ha sido corrompida. Estudios recientes han demostrado que las personas que han tenido cirugías para cambio de sexo, llamado transgénero, permanecen o adquieren un % de suicidio mucho más alto de lo que es comparado con la población en general. ¿Qué tan alto? 41% para los que han tenido cirugía versus un 4.6% para la población general. 10 veces más alto. El llegar a hacerlo, el llegar a cometer el suicidio. El pensar en el suicidio es 19 veces. El que ha tenido cirugía para cambio de sexo tiene 19 veces más el chance de estar propenso a un suicidio que una persona que no haya tenido tal cirugía. Esas advertencias fueron hechas muy tempranamente en la Universidad de Johns Hopkins. Oye lo que ocurrió. Johns Hopkins es uno de los centros más aclamados en Estados Unidos. En el año 1965 ellos establecieron la primera clínica de cambio de sexo y comenzaron a hacer cirugía de cambio de sexo. El doctor Paul Mahuch logró persuadir a sus colegas de que pararan de hacer las cirugías porque él había notado que estos pacientes no eran ayudados emocionalmente con las famosas cirugías. Le tomó unos años. En lo que el hacha va y viene, decimos nosotros, el doctor Mahuch, que llegó a ser el jefe del departamento de psiquiatría, le pidió al doctor John Mayer, dice, estos son estudios seculares, le pidió al doctor John Mayer, que era un psiquiatra y psicoanalista, que siguiera a estos pacientes, que le diera seguimiento a los pacientes que habían tenido cirugía de cambio de sexo. Años más tarde, el doctor Mayer reportó que esos pacientes no habían obtenido ningún beneficio, no pocos beneficios, ningún beneficio con la cirugía desde el punto de vista psicológico. Todos ellos continuaban teniendo los mismos problemas a nivel de sus relaciones, a nivel de su trabajo y a nivel de sus emociones. Después de estudiar estos casos, de darle seguimiento por años, el doctor Mahuch, ya jefe de psiquiatría de Johns Hopkins, le pidió a la universidad que parara las cirugías. Y a partir de 1979, Johns Hopkins no hizo hasta el 2016 una cirugía de cambio de sexo. La conclusión de ellos, como hombres de ciencia, fue que era preferible que los psiquiatras trataran de ayudar a estas personas que tenían disforia de género, que no se sienten cómodos supuestamente con su género, que era preferible que lo ayudaran en vez de cambiar sus genitales, que cambiaran sus mentes. 2016, el lobby del LGBT, con su diario LGBT Nation, le monta una presión a Johns Hopkins y el lobby amenaza al centro no solamente con difamarlo,
pero también de hacerle un boicot a nivel nacional, donde quiera que ellos tuvieran influencia, para que ningún paciente fuera a su centro a realizarse cualquier procedimiento. Y bajo esa presión del lobby LGBT, más la presión del dinero, ellos comenzaron en 2016 a hacer cirugías que desde 1979 no habían vuelto a hacer. El mismo grupo del LGBT admitió esto, que fue la presión de ellos, en su periódico LGBT Nation. Este movimiento como revolución tiene 20 añitos. Pero déjame decirte qué condiciones tuvieron que darse en la sociedad para que esta revolución se montara tan fácilmente en este riel sobre el cual va este tren, llevando ideas de palabras con definiciones completamente nuevas. 1960, la década de los hippies, la década de los Beatles en Estados Unidos, la generación de las drogas, la generación que se sintió orgullosa de cuestionar la autoridad, la generación que comenzó a usar drogas y de ahí entonces a creer en el sexo libre. Esta generación es el resultado de algo que ocurrió en los años 50. En los años 50, un filósofo francés, Albert Camus, llegó a los centros universitarios en Estados Unidos y comenzó a propagar su idea. Era un existencialista, que la única pregunta que el hombre moderno tenía que hacerse era si debía cometer suicidio o no. Los universitarios de 19, 20, 21, 22 años comenzaron a oír esa idea, comenzaron a comprar esa idea, y cuando llegaron a la próxima década, ellos actuaron racionalmente en este sentido. Si la vida no tiene sentido y la única pregunta que yo tengo que hacerme es si el hombre debe cometer suicidio o no, pues lo mejor que yo puedo hacer es escapar de esa realidad funesta y darme algunos viajes de drogas de vez en cuando. Las ideas tienen consecuencias. Y cuando una familia, un centro académico, una iglesia, una sociedad permite que ideas corruptas entren a su seno, a su centro, ten por seguro que las consecuencias se van a ver. De manera que la década de 1960 no surge arbitrariamente donde alguien pudiera decir, ¿y de dónde vino esto? No, sabemos de dónde vino. Esa generación de 1960 que usaba eslogan que aparecían hasta en los carros, lo que llaman el bumper sticker, cuestiona la autoridad, es esa idea lo que hace que el individuo y la sociedad, o el individuo en esa sociedad, comience a no creer en gran medida en Dios, porque si va a cuestionar la autoridad, pues obviamente la primera que tú pudieras comenzar cuestionando es si realmente Dios tiene esa autoridad sobre ti. Si cuestiona a Dios, cuestiona la palabra de Dios. Y de repente la ley de Dios era una sugerencia y absurda. Los padres que tenían autoridad sobre los hijos, bueno, están ahí realmente para ayudarme en mi desarrollo y crecimiento y mi educación, para eso y nada más. De manera que vamos a cuestionar a la autoridad de los padres. En Francia, recientemente, un hijo de 35 años de edad que vivía todavía con sus padres, llevó a sus padres a la corte porque cuando él quería hacer otro grado universitario, un doctorado, los padres dijeron, tú tienes 35 años, tú quieres hacer otro grado más, tú te lo pagas. Y él dijo, no, ustedes son responsables de mi grado universitario, ustedes me lo pagan. Él fue a la corte y la corte le dio la razón. Pero cuando los padres en la misma nación van y le dicen, mi hijo de 13 años no va a tener este currículum educativo que ustedes tienen, entonces los padres tampoco tienen esa autoridad sobre ese hijo menor. Pero sí tienen una obligación de educarlos hasta que lleguen a los 80 años, parece. La iglesia, con la proclamación de la verdad de Dios, se ve como algo anticuado. De ahí que muchas iglesias se han ido a la deriva por abrazar lo nuevo. Y como decíamos ayer o anteayer, lo nuevo de hoy frecuentemente es la herejía de ayer. Y la sociedad quedó sin sentido de culpa, sin sentido de vergüenza y sin sentido del deber. ¿Qué tú piensas que un individuo va a hacer cuando él no tiene ni sentido de culpa, ni sentido de vergüenza, ni sentido del deber? Yo voy a regresar prontamente a esta falta de sentido de culpa. Desde la década de 1960 pasamos a la década de 1970.
se aprueban las pastillas anticonceptivas. Ahora el sexo proliferó enormemente. ¿Por qué? No tenemos que cuidarnos. Simplemente lo que tenemos que usar es anticonceptivos. Y la proliferación de la sexualidad se inició. Un año después, 1973, se aprueba el aborto. Oye, ahora tienes que cuidarte menos. Porque si por alguna razón no tomaste las pastillas apropiadamente el mes anterior y resulta embarazada, pues no te preocupes. Hay múltiples clínicas que te hacen el aborto en demanda, como se llama, on demand. Simplemente lo pides y te lo hacen. De manera que la década de 1970 crea las bases para esta proliferación sexual que en su gran mayoría parecía heterosexual, pero no, que en su base tenía mucha proliferación de la sexualidad homosexual. Yo llego a Estados Unidos en 1982 a hacer mi especialidad en medicina interna y yo comenzaba a presentar, yo y mis compañeros, los primeros casos de SIDA, donde todavía ni se sabía lo que era, estos pacientes con enfermedades extrañas, rarísimas, con un sistema inmunológico ampliamente comprometido, hasta que finalmente, poco tiempo después, bueno, es un virus, que inicialmente se llamó HTLV3 y que eventualmente se cambió su nombre a lo que es hoy el HIV, o el virus de inmunodeficiencia humana. Una década después de esta proliferación comenzamos a ver consecuencias de enfermedades que hoy en día todavía no podemos eliminar. Ahora, tú puedes ver cómo la montaña se va construyendo. Si tú me preguntas a mí qué fue lo que catapultó, conocen la catapulta, ¿verdad? Que catapulta incluso en los portaaviones, donde como que empujan a los aviones, le dan cierto impulso. ¿Qué fue lo que catapultó la revolución sexual que comienza como en 1960, estoy hablando de Estados Unidos, 70, y ahora es el posmodernismo? Porque el posmodernismo empujó la idea de que no existen valores absolutos, de que la verdad es completamente relativa, que lo que puede ser verdad para ti puede ser una mentira para mí. De hecho, el posmodernismo postuló y postula, porque el posmodernismo ha ido pasando, ahora le estamos llamando a esta nueva era la era moderna tardía. Interesante, porque anterior a la época premoderna duró miles de años. La época moderna duró como 200 años, el posmodernismo duró como 60 años, y ahora estamos en una época moderna tardía. Sabrá Dios cuántos meses dura esa época. El posmodernismo postuló que las palabras no tienen significado. Piensa por un momento, si las palabras no tienen significado y cada persona que está participando de una discusión le asigna el significado a las palabras, ¿de qué que yo he estado hablando en las últimas media hora? Explíqueme a ver, porque yo no sé lo que cada uno de ustedes entendió entonces. Y si las palabras no tienen significado, ¿para qué escribe grandes libros acerca del posmodernismo con palabras que no tienen significado? Tú estás perdiendo tu tiempo. Entonces, si las palabras significan lo que el interlocutor quiere, yo tengo toda la base para la revolución sexual. Porque ahora mujer no tiene que ni significar lo que el diccionario dice o la ciencia dice. Lo que yo creo. ¿Y qué es lo que yo creo? Bueno, que yo soy una mujer. Y ahora viene un niño de 12 años, o un niño de 8 años, y dice, papi, mami, yo me siento un niño, ¿verdad? Yo me siento una niña, y ahora hay que creerle al niño. Por eso decía que esto es una revolución de ideas individuales. Por eso es que Facebook tiene 70 y pico de géneros distintos. Yo no sé dónde hay tanta creatividad para pensar en tantos géneros diferentes. Porque a cada individuo hay que reconocerle. El movimiento LGBT comenzó ahí. Después fue LGBTQI, T. Y yo no sé hasta dónde van a llegar las letras. Porque cada cual quiere que le reconozcan lo que en su mente él se concibe. Y otra vez tenemos que pensar a través del profeta Isaías. Hay de aquellos que piensan, que consideran el bien mal, que tienen las tinieblas por luz. ¿Te imaginas eso? Y la luz por tinieblas. Ciegos guiando a ciegos, literalmente. Como dijo Cristo acerca de los fariseos. Cristo decía, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es tu oscuridad? Si la luz que tienen estos hombres, élites, intelectuales, liberales, la luz en el sentido del conocimiento,
es oscuridad, cuán densa es la oscuridad dentro de ellos. Ahora, la propulsora de esta revolución sexual es Judy Butler. Es una graduada de Yale, de la Universidad de Yale, 1984, con un PhD, y es profesora de retórica en California, la Universidad de California, y ella se reconoce a sí misma como una lesbiana. Según ella, la idea de la identidad sexual, de lo que yo soy, eso es una construcción social y cultural. En otras palabras, la única razón por la que la sociedad me mira a mí y dice, Miguel es un hombre, es porque la sociedad le enseñaron que si yo tengo barba, yo tengo bigote y tengo órganos masculinos, que eso es un hombre, pero que no tiene que ser así. Sobre todo porque el hombre tiene que pelear por su completa libertad. En otras palabras, tú te consideras hombre porque la sociedad te enseñó que tú eres un hombre. No, señora Butler, tú eres un hombre porque tú tienes una composición XY, ya te mencioné, tiene órganos genitales masculinos, porque tiene un cerebro masculino. Un solo ejemplo. Quizá algunas de ustedes mujeres se han relajado de esta manera acerca de nosotros los hombres. No, es que los hombres además pueden hacer una sola cosa a la vez. Se ríen. Y nosotros hacemos múltiples cosas al mismo tiempo. Eso no es accidente. El cerebro de las mujeres todo el tiempo trabajan ambas mitades, todo el tiempo. En el caso nuestro, usualmente, no siempre, cuando nos enfocamos en una cosa, trabaja una sola mitad. Yo dije eso una vez y una esposa le dijo a su esposo, tú ves, por eso es que tú no piensas. Y el esposo le dijo, te casaste conmigo con una mitad del cerebro funcionando. Imagínate si yo tuviera las dos mitades como tú. Un hombre es un hombre porque tiene una composición genética masculina, tiene hormonas masculinas, tiene órganos genitales masculinos, porque tiene vello en áreas que las mujeres no tienen, porque tiene un cerebro que es eminentemente masculino. Las dos mitades del cerebro están conectadas por algo que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso de la mujer tiene 40% más fibra que el cuerpo calloso de los hombres. Nosotros tenemos como una calle y usted tiene una avenida de 8 carriles. Pero claro, si va a atender a 3 hijos, a 5 hijos, al esposo, a alguien que trabaja en la casa, las cosas que están pasándole a tu esposo, la enfermedad del uno, del otro, necesitas 8 carriles entre los dos cerebros. Esa diferenciación entre lo que un hombre y una mujer, ¿sabe a qué edad comienza? A la 6ª semana de embarazo. Eso no es a última hora. Lo que pasa en la 6ª semana de embarazo, donde ciertas hormonas masculinas bañan el cerebro del niño, masculinizando su cerebro, no solamente los órganos genitales, masculinizando su cerebro, determina por diseño del Creador que entretejió en el vientre de esa madre, Salmo 139, a ese bebé con extremo cuidado y maravillosamente yo he sido hecho. Eso es lo que determina lo que es un varón versus una mujer. Esta revolución sexual no tiene una sola base científica. Según Butler, no hay seres masculinos o femeninos, sino una cierta actuación o conducta la cual puede cambiar en cualquier momento. Una persona puede sentirse mujer ahora y sentirse hombre pasado mañana. El sexo, dice ella, es una fantasía. Entonces, ¿ahora dónde que estamos? El sexo son tus genitales y el género es lo que tú sientes ser. Entonces, ahora no hay una asociación entre el género y mis cromosomas, porque es lo que yo siento ser. De nuevo, la ciencia contradice eso de principio a fin. Número 1, el posmodernismo catapulta la revolución sexual. Número 2, el relativismo de nuestros días, que está ligado al movimiento posmoderno, de manera que no hay nada absoluto, por tanto la Biblia no tiene enseñanzas absolutas, todo es relativo. Y Butler se afianza sobre esa individualidad y ese relativismo. Escucha lo que ella dice: es necesario que el individuo sea emancipado de la dictadura de la naturaleza.
O sea, la naturaleza con la que yo nací, mis cromosomas que me definen, mis órganos genitales que me definen, yo tengo que emanciparme de esa naturaleza, porque mi naturaleza me ha hecho esclavo. Tenemos que ser capaces de experimentar la completa libertad de elegir, número 2. Y número 3, el individuo debe tener la habilidad de reinventarse a uno mismo en cualquier momento. Bueno, ahí yo estoy de acuerdo, porque todo eso es un invento. Pero eso es que tienes que reinventarte, porque eso es un invento. Entonces, el posmodernismo, el relativismo o el individualismo radical de nuestra sociedad es la que hace que el hombre demande que se reconozcan todos sus deseos, todo lo que él siente como bueno y válido, se legalicen y que puedan incluso ser llamados derechos civiles y a veces derechos humanos. El movimiento LGBT peleó en Europa para que se reconociera el matrimonio homosexual como un derecho humano. Gracias a Dios que la Corte de Derechos Humanos Europea legisló en su contra y dijo el matrimonio homosexual no es un derecho humano. Por ahí que lo quieren llevar, porque una vez tú llevas algo a ser un derecho humano, en todas las sociedades, si es humano. El derecho civil es una cosa. Yo puedo reconocer un derecho civil en República Dominicana que no reconozco en Norteamérica o en España o en Francia. Pero una vez tú llevas algo a ser un derecho humano, ahora todo el mundo es demandable cuando tú violas eso, que es humano. Y ahora el nuevo movimiento, que quizá no sea tan nuevo, pero ya está presionando, es para que se reconozca la posibilidad de adultos que tienen relaciones con niños, la pedofilia. Eso está incluso en la corte peleándose, con gente que ya está a su favor. Porque de la misma manera que mi orientación sexual puede ser de mi mismo sexo, puede ser que mi orientación sexual sea hacia niños. Y yo quiero que me reconozcan eso como derecho. Por eso yo decía anoche, no te quepa la menor duda, que la batalla es por la mente, el corazón de tus hijos. Ese individualismo radical es el responsable de eso y nosotros vivimos en esa sociedad. Asia, hasta hace un mes quizás, no tenía un solo país donde la homosexualidad o el matrimonio homosexual fuera legal, pero en mayo Taiwán lo reconoció y después de Taiwán vendrán los otros. En África hay una sola nación que reconoce el matrimonio homosexual y es Sudáfrica, claro, por la influencia que tiene de Inglaterra de toda la vida. Lamentablemente, Latinoamérica se ha dejado imponer la ideología sexual y no solamente se la han impuesto, se la han vendido a un alto costo. Hay mucho dinero siendo dado a lobistas, a personas de influencia en Latinoamérica, mi propio país, para empujar esta agenda. Yo recuerdo cuando esta agenda y la agenda del aborto por igual. Yo recuerdo que en el 2009 fuimos al Congreso Dominicano, un par de pastores, a hablar con el senador que estaba tratando de introducir ese día el proyecto de ley para favorecer el aborto. Y yo en un momento dado me incliné hacia él y le dije, con todo respeto, señor senador, usted sabe, al igual que yo sé, que detrás de este proyecto, de esta ley, hay mucho dinero que ha sido importado para empujar esto. Él abrió los ojos. La iglesia estaba orando y estaba ayunando ese día. Cuando digo la iglesia no es la IBI solamente. Múltiples iglesias en Santo Domingo estaban orando y ayunando. De manera que nuestra confianza no estaba en nosotros. Nosotros sabemos que depende de la oración. Él abrió los ojos, se echó para atrás, preguntó un poco acerca de la fuente de esa información. Le dije, no, yo no tengo que dársela, usted la conoce. A eso de las 9 de la noche yo estaba en la iglesia del pastor Sugel Michelén en una actividad y recibimos un mensaje de que el proyecto de ley ese día ni siquiera fue presentado. Y hasta el día de hoy todavía el aborto no es legal en Santo Domingo bajo ninguna circunstancia. Porque alguien que representaba la verdad de Dios se atrevió a hablar con gente que había recibido dinero para empujar este proyecto y para la protección de la sociedad. ¿Qué le dice Dios a los judíos cuando se van a Babilonia? Al lugar donde vas, procura el bienestar de la nación, porque en su bienestar está tu bienestar. Absolutamente. En el malestar de México no puede estar el bienestar de los cristianos. En el malestar de Estados Unidos no puede estar el bienestar de los cristianos. Procura el bienestar a la ciudad donde vas, donde te llevo, porque en su bienestar está tu bienestar. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo.
Ahí hay una enorme responsabilidad. ¿Por qué es que Cristo no quiere que nos saquen del mundo? No son del mundo, pero no los saque del mundo, Dios, porque ellos son el elemento preservador, la sal de la tierra. Y si pierdes tu salinidad, entonces para lo único que eres bueno, dijo Cristo, ¿qué cosa? Es para que sea pisoteado. Así está el cristiano hoy, lamentablemente. Nuestra sociedad, por lo que he venido compartiendo, es una sociedad en general antiautoridad, relativista, individualista, postmoderna y postcristiana. Wow. No sé si hay un veneno peor que eso. Antiautoridad, relativista, individualista, postmoderna y postcristiana. Vivimos en una sociedad secular que no cree en un Dios a quien tú tienes que rendirle cuenta de manera personal. Los gobiernos rechazan la existencia de valores absolutos, pero de manera absolutista quieren imponernos los antivalores que ellos han abrazado. Y ese currículum de educación sexual que se quiere imponer en las escuelas, nosotros vimos del libro que llegó hace 2 o 3 años a Santo Domingo, del cual ya se habían impreso miles de copias, y de nuevo nosotros luchamos y se paró. El libro se llamaba Hablemos. El libro literalmente es pornográfico en su contenido, excepto que no eran dibujos y no fotos, pero literalmente era pornográfico en su contenido. Entre las cosas que enseñaba el libro era que niños que no habían llegado ni siquiera a sus 13 años pudieran reunirse con su profesor y ellos ventilar sus fantasías sexuales ahí en público. Como práctica del currículum que pudiera haber, me perdonan, pero es un término médico, masturbación colectiva, para que el niño pueda crecer entendiendo que la sexualidad es tan natural como la comida. Bueno, puede ser tan natural como la comida dentro de ciertos parámetros. De la misma manera que la leche es como natural para beber y un filete es como natural para comer, y ambos pueden ser consumidos por el ser humano, la leche se la damos al niño de meses y el filete después que él tiene dientes y puede masticar y puede tragar, ¿cierto? De esa misma manera, entonces, la sexualidad puede ser natural. No es natural porque Dios la creó. No hay, como decía C.S. Lewis, no hay un solo placer, uno solo que Satanás haya inventado. Satanás lo que ha hecho es corromper el placer que Dios le dio al hombre. Por cada receptor gustativo de sensibilidad, no importa dónde esté, si es en la lengua, no son órganos genitales, Dios lo creó. Lo que Satanás hizo fue corromper dichos placeres. Y esto es una advertencia para todos los ciudadanos y en particular los cristianos. Es verdad que en el año 1989 cayó la cortina de hierro de los países comunistas y como que todo ese bloque se fue abajo, y eso eran bloques de gobiernos totalitarios. Hoy eso no se ha acabado. Hoy surge un nuevo tipo, estilo, modelo de gobierno totalitario que quiere el control de tus hijos, de hijos que ellos no parieron, de hijos que ellos no alimentan, de hijos que ellos no sostienen, de hijos que ellos no cuidan, pero quieren su control. Y lo que ha surgido hoy, Francis Schaeffer fue uno de los grandes pensadores y teólogos recientes del movimiento cristiano y a quien le debemos mucho, un analista social también. Francis Schaeffer fue entrevistado por R.C. Sproul en una ocasión y R.C. le preguntó, ellos eran amigos, le dijo: Francis, ¿cuál es, tú crees, en tu opinión, cuál es el mayor peligro de Estados Unidos? Y dice R.C. Sproul que él, sin pestañear un ojo, le dijo: el estatismo. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el término, el estatismo es la ideología o la filosofía de que el gobierno tiene que tener cada vez mayor control sobre cosas que el individuo debiera tener control. Entonces ahora el control de la educación de tus hijos que los gobiernos quieren apropiarse, eso es algo que le corresponde a los padres. Individualmente el gobierno quiere el control de eso. Eso es parte del estatismo del cual habló Francis Schaeffer. Claro que ese es el mayor peligro de una sociedad, porque el gobierno se convierte en un sistema totalitario que controla lo que no debiera estar controlando, y quiere controlar el matrimonio y quiere controlar la familia, pero tenemos que recordar que tanto el matrimonio como la familia preceden a los gobiernos. El gobierno depende del matrimonio y la familia y el matrimonio no dependen del gobierno. Nunca ha sido de esa manera, lo precedieron. Entonces el gobierno quiere apropiarse de la educación de tus hijos, quiere limitar la libertad de conciencia y quiere eliminar la libertad religiosa. Todo eso es parte de un gobierno totalitario que quiere ejercer esa idea, el estatismo.
Es increíble porque la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, habla de derechos civiles ahora, de derechos humanos de 1948, en el artículo 16, acápite 3, dice lo siguiente: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y a la protección del Estado. Esa es la familia que las Naciones Unidas hoy están destruyendo. Esa misma Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los padres tienen el derecho de ofrecer a sus hijos la educación que ellos quieran. Y ese es el derecho que todavía, sin derogar lo que se declaró en 1948, ese es el derecho que ellos quieren violentar y han comenzado violentando. En contra de lo que las naciones incluso firmaron. Múltiples estudios han demostrado la necesidad que un niño tiene de crecer con un papá y una mamá. Oye, eso es tan como natural. Oye, escucha, esta pareja de homosexuales, 2 hombres, muy famosos porque tienen una marca de ropa, entiendo yo. No sabía ni siquiera que esa marca de ropa existía hasta hace un par de meses atrás, pero cuando pregunté, aparentemente extremadamente famosa, estos 2 hombres que son homosexuales y obviamente no cristianos, escucha lo que ellos dijeron en el año 2015 con relación a si los homosexuales debieran tener el derecho de adoptar hijos. Entonces, esta es una pareja de homosexuales. Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Algunos de ustedes parecen conocen la marca, ¿verdad? Ok, entonces esto es un reporte de esa época. Constituyen una de las parejas homosexuales más famosos del mundo por haber constituido la marca Dolce Gabbana. Yo no tengo ropa de ese tipo, obviamente, porque ni sabía que existía. Esta semana sorprendieron a todos con una clara defensa de la familia tradicional y con varios claros argumentos para oponerse a la adopción gay y a que parejas como ellos tengan incluso la posibilidad de engendrar hijos in vitro, porque en su opinión todo niño tiene derecho a tener un padre y una madre. ¿Tú puedes creer que hay más luz en ocasiones en esa pareja que está perdida que en algunas personas que se siguen llamando cristianas, que hay iglesias y denominaciones que han adoptado el matrimonio homosexual como bueno y válido? Escucha lo que la pareja dice. Esta pareja señala que la familia tradicional, conformado por papá y mamá y los hijos, es una moda que no pasa. Incluso llegaron a decir, y cito, no es cuestión de religión o estado social, no hay vuelta de hoja. Tú naces y hay un padre y una madre, o al menos debería ser así. Tienen más luz que mucha gente. No estamos aprobando su estilo de vida, es contrario a la palabra. Sin embargo, las Naciones Unidas y todo su bloque está empeñada en disolver la identidad sexual entre hombres y mujeres. Lamentablemente. Estamos de acuerdo que hay una igualdad en dignidad del hombre y la mujer, portadores de la misma imagen de Dios. Estamos de acuerdo con algunas de las acusaciones en contra del género masculino que ha sido abusivo. Estamos de acuerdo. También tendríamos que estar de acuerdo con un abuso de otro tipo por el movimiento feminista. Pero las Naciones Unidas tratan de eliminar el concepto tradicional del matrimonio, el concepto tradicional de la sexualidad. Están dividiendo las generaciones. ¿Cómo lo están haciendo? Las Naciones Unidas están proponiendo lo que se llaman derechos del niño. Tiene que leer acerca de esto. Porque ¿qué resulta? Los derechos del niño frecuentemente están por encima de los derechos del padre y la madre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que prontamente el niño será empoderado para poderse rebelar en contra de su padre y la madre. Cuando tú lees, lo vamos a ver en la sesión final de mi exposición, cuando leamos a segunda de Timoteo 3, que será más bien un mensaje expositivo, más que lo que he estado haciendo en este tipo de mensaje, tú vas a ver que una de las características de los hombres en los últimos tiempos, ¿cuál es? Hijos desobedientes a los padres. Yo no creo que esté hablando de hijos grandes que ya viven casados con sus hijos en sus hogares. Si son desobedientes a sus padres, debe estarse refiriendo a hijos que todavía viven bajo el techo materno y paterno. Y esa rebelión natural, evidentemente, será empoderada de alguna manera. Y yo creo que estos derechos de los niños que están por encima de los padres alimentará esa forma caída de ser y de pensar.
Las nuevas leyes pretenden eliminar la moralidad sexual, de manera que todo es permitido. Dostoyevsky dijo eso en la novela de los hermanos Karamazov. Si Dios no existe, todo es permisible. Absolutamente. La única razón por la que nosotros nos mantenemos dentro de ciertas normas es porque pensamos que hay un Dios creador que dio una ley y ese dador de la ley, a ese tenemos que rendirle cuenta. El tiempo ha estado pasando y yo quiero, antes de que termine, yo quiero ir cerrando con esta cita de Malcolm Muggeridge. La razón por la que te he traído varias citas de Malcolm Muggeridge, porque esta gente examinó la sociedad y nos advirtió por adelantado acerca de la sociedad y no le hicimos caso, por así decirlo. Escucha lo que él dice. La conclusión parecería ser que mientras otras civilizaciones fueron derribadas por los ataques de los bárbaros desde afuera, como ocurrió con Roma, los bárbaros invadiendo desde afuera, la nuestra tiene la distinción singular de formar sus propios destructores dentro de sus mismas instituciones educativas, proveyéndoles de facilidades para propagar su ideología destructiva a todo lo largo y ancho, todo ello a expensa del público en general. Continúa la cita. Así fue como el hombre occidental decidió abolirse a sí mismo, creando su propio aburrimiento a consecuencia de su propia prosperidad, su propia vulnerabilidad a consecuencia de su propia fuerza, su propia impotencia a consecuencia de su erotomanía. Él mismo sonando la trompeta que derribaría los muros de su propia ciudad. Y habiéndose convencido a sí mismo que era demasiado numeroso, trabajó con píldoras, bisturí y jeringas, yo agregaría hoy ideología de género, para disminuirse a sí mismo, hasta que finalmente, habiéndose educado a sí mismo hasta la imbecilidad. ¿Usted está escuchando lo que Muggeridge dice? Que el hombre se educó hasta ser imbécil, hasta la imbecilidad o insensatez, y habiéndose contaminado y endrogado a sí mismo hasta la estupefacción, se desplomó como un cansado dinosaurio y se extinguió. Él escribió eso hace 50 años quizás. Ahí donde estamos. Porque junto con el movimiento de la ideología de género, hay un movimiento de control del crecimiento poblacional, donde están los cinco billonarios más grandes del mundo, que se reunieron en New York hace unos años atrás y determinaron que había que invertir de sus propios recursos para parar el crecimiento poblacional, porque de lo contrario terminaríamos comiéndonos unos con otros. Es evidente, ampliamente evidente, que el globo terráqueo puede sostener mucho más billones de personas que lo que tenemos hoy, lo que es una mala distribución de las riquezas. Pero estos hombres, ¿cómo tú disminuyes el control de la población? Tú empujas el control de la natalidad de todas las formas posibles. Tú distribuyes anticonceptivos, tú distribuyes preservativos, tú distribuyes la idea, expande la idea de que tener familia o descendientes, eso es un problema, eso estorba tu desarrollo profesional, económico, de todas las maneras. Tú propagas esas ideas. Por otro lado, tú propaga, empuja, patrocina el movimiento de la eutanasia, de manera que vamos a ir eliminando cada vez más a aquellos que no sirven, que no tienen un resultado, un valor, una productividad para la sociedad. Eso lo hizo Hitler, eso no es nuevo. Recientemente en Holanda, un joven de 16 años entendía que él estaba deprimido y que la vida no tiene ningún valor, que él así no quiere seguir viviendo, pidió su eutanasia y se la concedieron. Ya no estamos hablando de enfermedad terminal, de dolor terminal, ya estamos hablando lo mismo que con el aborto. Tú quieres un aborto por la razón que tú quieras, te lo hacemos. Ahora tú quieres una eutanasia porque tú dices estoy deprimido y no quiero seguir viviendo, la vida no vale la pena, y te concedemos eso también. Eso es el fruto de vivir en una sociedad que no tiene el más mínimo valor, idea, conocimiento de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Nuestro problema principal obviamente siempre es Dios, pero en términos de como algo que está en el centro, es que el ser humano hoy en día, y eso incluye a cristianos, realmente no tiene la idea bíblica del valor de la imagen de Dios en el otro. La razón del énfasis de Cristo en que ames a tu prójimo como a ti mismo, ahí es una sola, es que tú no estás reconociendo la imagen de Dios en tu prójimo.
El racismo tiene una sola razón: tú no reconoces la imagen de Dios en esa persona que es de otra raza. El abuso verbal al cual se refiere Santiago 3 cuando habla de la imagen de Dios ahí, y cómo es posible que con los mismos labios que tú adoras a Dios tú puedas hablar de esa manera en contra de tu hermano que es portador de la imagen de Dios. Santiago directamente fue a la yugular. El problema por la que le hablas a otro así es porque tú no tienes conocimiento, idea, respeto, admiración, si tú quieres, por la imagen de Dios en el hombre. Cuando tú no tienes esa idea, pues el aborto es factible, la eutanasia es factible, abusar del otro es factible, abusar sexualmente del otro también es factible, abusar de la mujer porque tú eres hombre y eres más fuerte también es factible, todo es factible. De manera que recobrar la imagen de Dios como Dios, creador, redentor, y recobrar la idea de la imagen de Dios, de ese Dios legislador a quien yo tengo que rendirle cuenta, recobrar la idea del valor que eso tiene en el otro es fundamental en medio de esta revolución, de todos los males sociales que nosotros vivimos. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana. El panorama luce sombrío, excepto que aquel que gobierna la historia, dirige la historia, que aquel que decide los acontecimientos de toda la humanidad durante toda su historia, aquel que está en control de todo lo que se mueve, se hace y se dice, es nuestro Padre, es nuestro Redentor, es nuestro ayudador, es mi abogado frente al Padre. No se avergüenza de llamarme hermanos, y tú como Padre no te avergüenza de llamarme hijo. De manera que yo te pido en el nombre de Cristo que tú nos ayudes a los que estamos aquí escuchando a vivir de una manera que garantice que yo estoy de tu lado, y no del lado del enemigo o del lado de la sociedad que va en vía contraria a lo que tú has señalado. Ayúdanos a vivir y ser hombres y mujeres dignos de nuestro llamado, para la gloria de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.